Muy bien. Nuevamente, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias a nuestros compañeros por asistir y, por supuesto, gracias al licenciado, ¿verdad?, por su tiempo para impartir esta conferencia sobre el tamizaje neonatal. Recordemos tener cuidado con nuestras cámaras y micrófonos para tenerlos apagados durante la conferencia. Muy bien. A manera de presentación, el licenciado Eliseo Josué Albanés Gómez es químico biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la USAC. Tiene un diplomado en investigación científica en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la USAC y actualmente está trabajando en una tesis de máster en salud pública en la Universidad Europea del Atlántico. Es profesor del Departamento de Citohistología, impartiendo los cursos de histopatología, anatomía y fisiopatología. Es miembro investigador de la Unidad de Investigación de Inmunología, Hematología y de la Unidad de Enfermedades Tropicales del mismo departamento. También es asesor de tesis y seminarios de graduación de la carrera de Química Biológica en varios temas, incluyendo el tamizaje neonatal. Además, es supervisor del área de tamizaje neonatal del Laboratorio Clínico del Hospital General San Juan de Dios, en donde se realiza la detección temprana de enfermedades metabólicas mediante sangre del talón a todos los neonatos nacidos en el hospital. Y pues de igual manera se mantiene una búsqueda activa de variantes de hemoglobinas mediante la implementación de esta prueba al panel básico de tamizaje neonatal. Entonces pues ya los dejo con el licenciado Eliseo para que pues nos imparta su conferencia. Gracias por la invitación, gracias por la presentación también. Les quiero agradecer a todos los que se conectaron hoy para esta charla. Me alegra mucho la iniciativa de la Organización de Estudiantes de Química Biológica. Quiero felicitarlos, ya lo he mencionado también en mis cursos y en otras actividades, que estoy muy orgulloso de las actividades que ustedes hacen. Son una organización muy activa, muy proactiva, y los felicito y los insto a que sigan participando y creando estos espacios, porque son espacios muy importantes para el enriquecimiento del gremio, ¿verdad? Así que muchas gracias por la invitación y gracias a todos por estar acá. Hoy les voy a hablar un poco sobre el papel del químico biólogo en el tamizaje neonatal. Es un tema. Cuando me propusieron dar esta charla, realmente me hablaron del interés del papel del químico biólogo en el tamizaje neonatal, y por esa razón es que hoy le daré este enfoque. En charlas anteriores he tenido la oportunidad de explicarles más a detalle ciertos métodos diagnósticos, he tenido la oportunidad también de comentarles más a detalle los números, los resultados, y todo esto, pero hoy me gustaría centrarme en la importancia del químico biólogo en laboratorios especializados como el tamizaje neonatal. Entonces, antes de entrar de lleno a esa parte, pues siempre es necesario que comentemos qué es el tamizaje neonatal. Yo estoy seguro que ya la mayoría está familiarizado con este tema. Lo puede encontrar como tamiz, pesquisa, tamizaje, cribado neonatal. Al final es un procedimiento que se realiza a todos los recién nacidos aparentemente sanos en búsqueda de enfermedades endocrinometabólicas que con el tiempo pueden ocasionar daños graves y sobre todo irreversibles en estos bebés. Entonces, en esto radica el objetivo del tamizaje neonatal, en prevenir el desarrollo de estas enfermedades metabólicas hereditarias, prevenir la discapacidad cognitiva, trastornos relacionados también a esta discapacidad, mortalidad infantil, por medio obviamente de la detección, el diagnóstico y el tratamiento, y una palabra que no podemos olvidar y que es muy importante, que todo esto sea temprano, es decir, un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano para poder prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Algo clave en el tamizaje neonatal es que nosotros estamos detectando niños que aparentemente están sanos, y que cuando estos niños presenten la clínica o ya presenten todos estos
todos estos signos y síntomas que pueden desarrollar, ya nosotros ya vamos muy tarde para poder hacer algo por el bebé. Entonces es importante que recordemos que tiene que ser un diagnóstico temprano. En el proceso, realmente estas son algunas cosas que he sacado de otras charlas que ya he tenido la oportunidad de dar acá también. Y por esa razón traté de centrarlo, no entrar tanto en detalle. Quiero de todos modos aprovechar el momento para decirles que si tienen alguna duda o quieren que amplíe algo más de este tema, con gusto lo pueden consultar, pueden activar su micrófono o escribirlo en el chat. No sé cuál sea la dinámica que tenga la organización, pero lo pueden consultar. Siempre tenemos un tiempo estimado, pero vamos a tratar de resolver las dudas. Pero de una manera muy resumida, quiero contarles, porque antes de entrar a nuestro papel es importante que sepan qué es lo que hacemos, y al final es un proceso en donde nosotros empezamos con citar a los bebés. Más adelante les voy a explicar cómo surgieron las citas, pero es importante que mencionemos que vamos a tener nosotros neonatos, y lo ideal para tamizar a un bebé es del 3er al 7º día de nacido. Entonces, nosotros colocamos citas en posparto, en complicaciones, en séptico, y vamos también a las áreas de cuidados intensivos, de espina bífida, de cunas, donde hayan niños menores de 28 días para que nosotros los podamos tamizar. Tenemos un libro de citas, se da una charla sobre el tamizaje neonatal cuando se llegan a poner las citas, muy breve, y de igual manera cuando llegan a su cita las mamás, se les da una charla explicándole muy generalizada sobre cuál es el objetivo de hacer estos exámenes en sus bebés. Y la importancia, siempre haciendo énfasis en la importancia de que tenemos que detectar algo antes de que lo desarrolle. Posterior a eso, entonces, ya llegamos a la parte de la toma de muestra, en donde acá es un procedimiento muy resumido, el cual no voy a entrar tanto en detalle, pero es importante que antes de la toma de muestra nosotros tengamos contemplado el consentimiento informado, la toma de datos, y posterior a eso ya la punción del talón, que tiene una metodología muy específica. Luego de eso, pues esa sería toda nuestra parte preanalítica, y ya saben, en todas las charlas que se dan y en todos los cursos ya relacionados a la clínica, es muy importante que nosotros le demos, se les valga la redundancia, la importancia a esta parte preanalítica. En el caso del tamizaje neonatal, son bebés que los llevan a unos días de nacido, que no es que los puedan estar llevando mucho tiempo al hospital. Entonces, para nosotros es vital obtener una buena muestra, porque no podemos estar pinchando nuevamente al bebé. De igual manera, tenemos bebés en cuidados intensivos con bajo peso al nacer, con prematuros, en donde tampoco podemos estarlos pinchando. Generalmente están en incubadoras o están en fototerapia, y estos bebés obviamente son de mínima manipulación. Entonces tenemos que asegurar que la muestra sea una muestra correcta. El papel tiene cierta concentración y todos los detalles que ya hemos dado en su momento, así que es importante que sea una muestra adecuada. Todo esto es lo que me va a garantizar a mí el éxito al momento de hacer ya la parte analítica. En este caso ya estamos hablando de las pruebas, ¿verdad? Se extraen estas muestras, es como que nos imaginemos un sacabocados de 3 milímetros, vamos a obtener esa ruedita de papel filtro impregnada con cierta concentración de sangre, y entonces ya tenemos los inmunoensayos en donde nosotros vamos a detectar pues las enfermedades que normalmente detectamos en un panel básico, como hipotiroidismo congénito, hiperplasia adrenal congénita, fibrosis quística, galactosemia, fenilcetonuria y variantes de hemoglobina, principalmente porque buscamos hemoglobina S, que es la causante de anemia falciforme. Entonces, luego a eso ya se obtienen los resultados, y vamos a tener resultados normales y resultados anormales. Cuando los resultados normales se obtienen, pues simple y sencillamente se les avisa a las mamás. Generalmente ya llegan al mes a recoger sus resultados para poder presentar sus resultados en su cita de 40 días, y los resultados que salen anormales, pues nosotros precisamente con estos
estos datos que se recolectaron acá, los números de teléfono y las direcciones, ubicamos a las mamás para comentarles que tenemos un resultado que sale de lo normal, tratamos de explicarles de una manera de que ellos entiendan y pedirles que traigan nuevamente a su bebé para que tomemos una segunda muestra y así nosotros sigamos el protocolo diagnóstico que tenemos normalmente ya establecido y se los voy a presentar más adelante. Esto en cuanto al proceso, muy a grosso modo se los menciono, son muchas fases en las cuales nosotros tenemos dividido nuestro proceso, pero si lo queremos esquematizar en algo muy corto, básicamente sería esta parte preanalítica que es muy importante, la analítica que obviamente nos arroja los resultados, pero también tenemos esta parte posanalítica de la información a los padres, de lo cual ya vamos a hablar también más adelante. Yo sé que ya han visto también de repente quienes han tenido oportunidad de estar en alguna charla de tamizaje, la historia en Guatemala para nosotros es muy importante porque eso ha marcado los pasos decisivos para lo que hoy en día es el tamizaje neonatal en Guatemala. Y me gusta mucho representar estas líneas de tiempo porque nos ayudan a ubicarnos exactamente donde estamos y partir mi charla desde donde ya nos unificamos en conjunto con el Hospital Roosevelt. Entonces, en el 91 hay un proyecto de energía atómica en el Hospital General San Juan de Dios. Se inicia el tamizaje neonatal. Sé que muchos también están enterados que la licenciada Carla Lange participó activamente pues, mucho en la toma de decisiones y era la encargada precisamente del tamizaje neonatal, a la cual le agradezco mucho porque pues quienes tenemos el honor de conocerla sabemos de su trabajo y la manera en la que hace las cosas, así que eso fue muy importante para que se generara un acuerdo. Estamos hablando ya de 10, 11 años después, donde se redacta un acuerdo ministerial donde se dicta que de manera obligatoria se realice el tamizaje de hipotiroidismo congénito en todos los centros de atención del Ministerio de Salud. Lamentablemente esto no se pudo mantener porque pues es un acuerdo que no ha tenido pues ciertos fundamentos con los que se pueda trabajar, y no me refiero a fundamentos de justificar el hacer estas pruebas, porque lógicamente son justificables, pero no se ha tenido la planificación a nivel de gubernamental para garantizar que existan estas pruebas. Entonces, pero gracias a ese acuerdo en el 2003 se hace el tamizaje, medición de TSH neonatal para hipotiroidismo congénito en los hospitales de referencia. Estoy hablando del Hospital General San Juan de Dios y en el Hospital Roosevelt, y me salto hasta el 2018, que obviamente de ahí para acá hay mucho que mencionar, pero para no extendernos en esta línea, en donde en el 2018 llegamos a la unificación, y ya les voy a explicar a qué nos referimos con la unificación, tanto del Hospital General San Juan de Dios con el Hospital Roosevelt. Y dentro ya la historia específica del Hospital General San Juan de Dios, ya les mencioné que inicia el Laboratorio de Medicina Nuclear. Para el 2005, pues obviamente ya les hablé del 2002, qué es lo que ocurre. Sin embargo, hay para el 2005 en donde ya existe una nueva infraestructura para el laboratorio, una nueva ubicación dentro del hospital. Se reinicia en el laboratorio clínico, ya no en el Laboratorio de Medicina Nuclear, en donde se inicia con hipotiroidismo congénito, hiperplasia adrenal congénita, galactosemia y fenilcetonuria. Para el 2010 queda fuera galactosemia y fenilcetonuria porque no se encontraban ningunos casos, y nos quedamos únicamente con hipotiroidismo congénito para medir TSH neonatal e hiperplasia adrenal congénita. Entonces, para el 2015 hay una implementación de la prueba de tripsinógeno inmunoreactivo, IRT por sus siglas en inglés, para el diagnóstico de fibrosis quística. Entonces, en 2016, que tengo la oportunidad de iniciar ya como químico biólogo en
en el Hospital General San Juan de Dios ya se contaban con estas 3 pruebas, para fibrosis quística, para hipotiroidismo congénito y hiperplasia adrenal congénita, y en el 2016 tuvimos pues la oportunidad de implementar el tamizaje de hemoglobinopatías estructurales, pues gracias a la gestión de colegas que ya estaban en el Hospital General San Juan de Dios y a la licenciada Eva Montoya, que siempre que tengo oportunidad la menciono, gracias al diagnóstico que ella hacía a las pruebas que se les hacía a muchas mujeres embarazadas o pacientes que se encontraban muchas ventanas S, eso es decir, mucha hemoglobina S. Pues también de ahí surgió mucho la iniciativa de detectar esta hemoglobina S en neonatos para poder prevenir casos de anemia falciforme. Entonces, para el 2016 ya se tenían 4 pruebas para un panel básico. Empezamos a trabajar y ya para el 2018 se inició con un panel básico, la unificación de los hospitales, y con el panel básico me refiero a que gracias a otras medidas que tomamos, a otras decisiones que se tomaron en conjunto, ya hablando nosotros tratando de representar al Ministerio de Salud Pública, ya se inició con un panel básico, no solo con estas 3 patologías y las hemoglobinas estructurales, sino que también se agregó nuevamente galactosemia y fenilcetonuria. Entonces, un poco de manera muy, muy breve de los logros y resultados que obtuvimos de la unificación del Hospital General San Juan de Dios y del Hospital Roosevelt, pues obviamente surge por la necesidad de nosotros de unificar criterios, de apoyarnos como colegas, como profesionales y amigos que somos también, para poder fortalecer nuestros laboratorios, para poder servirnos pues de referencia y poder caminar juntos para poder abarcar más población. Decidimos unificar estos criterios. ¿Qué se ha logrado a raíz de eso? Nosotros iniciamos ya con el tamizaje metabólico neonatal en Guatemala como una estrategia de salud pública. Precisamente esta es la portada de una de las presentaciones que se hizo para el Ministerio de Salud Pública, para nosotros poder ubicar el tamizaje metabólico neonatal como una estrategia de salud pública, unificados ya ambos hospitales, representados ya no como hospitales individuales, sino que como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y obviamente con los encargados del tamizaje neonatal en cada uno de los hospitales, el químico biólogo Pablo Sorín, la química bióloga Grete Lemus, y por parte del Roosevelt y por parte del Hospital General San Juan de Dios, yo, Eliseo Albanés. Los 3 nos dedicamos ya a unificar ciertos criterios de eso, apoyados por el programa de salud reproductiva, siempre del Ministerio de Salud Pública. Se hicieron algunos talleres para unificar algoritmos diagnósticos. Anteriormente cada uno tenía sus criterios, o de repente teníamos algunas cosas que manejábamos de manera distinta, y aquí les pongo un ejemplo donde obviamente son documentos que llevan toda la base legal, todo el fundamento teórico, para que nosotros llegáramos a estos valores, y en donde ya tengamos estos algoritmos, que seguro ustedes están ya muy familiarizados con este tipo de diagramas, en donde nosotros dictamos qué se tiene que hacer paso por paso con cada uno de los pacientes. Generalmente nos basábamos en algoritmos de otros países, pero ya se tienen estos algoritmos que realmente son los primeros que existen a nivel de Ministerio de Salud Pública, a nivel nacional, en donde se puede trabajar todo de la misma manera. La idea de nosotros es que quienes trabajen el tamizaje neonatal tengan una guía en la que todos podamos trabajar de la misma manera. Surgió de talleres de multidisciplinarios donde habían neonatólogos, químicos, biólogos, médicos, pediatras, y pudimos nosotros tener todo este consenso también de México y de otros países, en donde llegamos a nuestros propios algoritmos, y hoy por hoy son los que utilizamos. De igual manera, tuvimos la oportunidad de escribir un resumen científico para presentarlo en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en un congreso que hubo latinoamericano. Nosotros también, algo muy positivo para nosotros es que somos miembros activos de la
de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal, y en 2019 se celebró el 11º Congreso Latinoamericano y surgió la idea entonces ya de presentar algo como Ministerio de Salud Pública. Recuerdo bien cuando surgió esta idea, estábamos con el licenciado Pablo y veíamos toda la literatura que revisábamos, y recuerdo que siempre el tamizaje en Guatemala no habían cifras, únicamente habían, lo que decía era que el tamizaje neonatal se realizaba a demanda. Entonces nos surge a nosotros también la idea de colocar los datos de Guatemala ya en un plano visible, ¿verdad? Para que nosotros también poder ya reportar las primeras incidencias a nivel nacional, aunque la cobertura es poca, pero poder iniciar con algo. Entonces decidimos presentar, al final fue un ensayo muy importante que nos ayudó no solo a evidenciar la importancia, cómo cambiaron nuestras incidencias por la unificación, sino que algo muy positivo, aunque no siempre lo vemos positivo, pero para nosotros fue muy positivo el poder evidenciar realmente el problema que existe en salud pública y toda la parte sociocultural que acompaña al tamizaje neonatal y que trata de responder a esa gran pregunta que nos hemos hecho todos los que en algún momento hemos participado en el tamizaje neonatal o hemos estado vinculados con el tamizaje neonatal. Siempre nos preguntamos qué ocurre, qué ha ocurrido del 91 para acá, por qué el tamizaje neonatal no ha crecido como ha crecido en otros países. Entonces, dejamos ver ahí en lo que escribimos ciertos detalles que son muy importantes, como pues la situación sociocultural que se vive en nuestro país, el bajo nivel socioeconómico, la poca participación, me atrevo a decirlo, de entidades públicas y del Ministerio de Salud como tal, para interesarse y poder nosotros catapultar el tamizaje neonatal, que al final es medicina preventiva, ¿verdad? Nosotros siempre nos basamos a la importancia de que es medicina preventiva. No sé si contesto algunas preguntas ahorita o dejamos el tiempo. Yo creo que dejamos el tiempo al final según la agenda que me mandaron. Ustedes me dirán. Como usted dice, está bien. Ok, solo que me recuerden, al final voy a tratar de dar rápido mi charla para que podamos tener tiempo de platicar. Esa es la idea, que hayan preguntas para que podamos resolver todas sus dudas. Gracias de todos modos por la pregunta, y es la primera que vamos a contestar en su momento. Entonces, como les decía, fue algo muy positivo y pues nosotros no teníamos como que mucha esperanza de que dijimos, bueno, escribamos algo de repente y sí. Afortunadamente sí tuvimos respuesta, pudimos ir a presentar nuestra situación a Argentina, y es algo que a nosotros nos llenó, pues no solo de orgullo como profesionales y como guatemaltecos, sino algo que a nosotros como trabajadores en salud nos llena de mucha satisfacción, porque es nuestro objetivo. Yo me atrevería a decir que es uno de nuestros grandes sueños hoy por hoy, que el tamizaje neonatal pueda tener una cobertura nacional. Les menciono todo esto para que más o menos sepan qué ha ocurrido con el tamizaje neonatal, pero quería llegar a esta parte que al final es lo que como quise enfocar la charla. ¿Por qué se necesita un químico biólogo? ¿Por qué es tan importante que existan profesionales químicos biólogos que trabajen en el tamizaje neonatal? Primero, y lo que pongo siempre, es que somos un profesional apto para la dirección y la regencia de un laboratorio clínico, y sobre todo cuando estamos hablando de laboratorios clínicos especializados. Nosotros conocemos precisamente cómo se maneja un laboratorio clínico, que es en donde tienen que hacerse estas pruebas. Segundo, tiene que ser un equipo multidisciplinario, es decir, en ningún programa de tamiz neonatal existen únicamente químicos biólogos, existen únicamente médicos o especialistas o subespecialistas, sino que es un equipo multidisciplinario en donde tienen que haber genetistas, psicólogos, trabajadores sociales, químicos biólogos, químicos farmacéuticos, que hoy por hoy en Guatemala todavía no hemos llegado a eso. Endocrinólogos pediatras, neumólogos pediatras, y es un equipo multidisciplinario que al final eso da la riqueza
para que nosotros podamos extender y tener un programa. Aprovecho a decirles que cuando hablamos de un programa, es muy distinto cuando nosotros hablamos de un laboratorio clínico diagnóstico, en donde ustedes llegan, yo les hago una glucosa y les digo, mire, su glucosa está normal y no hay problema. O llegan y se hace una hemoglobina glicosilada y les digo, su hemoglobina glicosilada está en 7 punto algo, algo está pasando, vaya con el médico, pero mi trabajo ahí quedó. Entonces, es muy importante que entendamos que un programa de tamiz neonatal es un programa que tiene que incluir desde que yo pesco al bebé, por ponerle un nombre por la pesquisa neonatal, desde que yo le digo a la mamá, por favor, tráigame a su bebé, la convenzo de lo importante que es esto, le tomo la muestra, le puedo notificar los resultados y posterior a eso, que le demos un seguimiento, porque yo estoy seguro que si yo le digo a la mamá, mire, su bebé tiene hiperplasia adrenal congénita, seguramente se va a quedar en las mismas y no puedo yo entregarle un resultado y salvar mi responsabilidad. Un programa se encarga de que nosotros garanticemos de diagnosticar correctamente un bebé, de hacerle seguimiento y que el bebé sepa que lo vamos a acompañar por todo su desarrollo, porque nuestro objetivo es brindar ciudadanos que aporten al país, ciudadanos sanos, ¿verdad? Aún así sean 3, 4, 5, 20, estamos seguros que eso es lo que justifica el tamizaje, que nosotros detectemos y le podamos básicamente salvar la vida a un bebé. Nos da mucho gusto cuando tenemos nosotros bebés que ya llegan con nosotros, que le seguimos diciendo bebés, pero llegan de 5 años, de más años, y siguen todavía haciéndose pruebas y seguimiento con nosotros, y da mucho gusto ver a estos bebés que realmente se han desarrollado de una manera normal. Es una satisfacción inmensa que estoy seguro que en ninguna compensación económica o ningún otro reconocimiento les podría dar esa satisfacción. Entonces es importante el equipo multidisciplinario en gestión de la calidad. Yo me atrevería a decir que los químicos biólogos, y estoy seguro que la mayoría son químicos biólogos acá, pero si no, me disculpan, los químicos biólogos somos muy buenos para la gestión de la calidad. Nos capacitamos para eso. En la facultad en general, todos los profesionales, pero sabemos que los químicos biólogos en el laboratorio trabajamos bajo un sistema de gestión de calidad, ya sea comprendido desde la lógica y pasado a lo práctico, a lo escrito, a lo virtual. Electrónico, perdón, no se venía la palabra, pues la gestión de calidad es lo de nosotros. Entonces aseguramos resultados de calidad. Y obviamente somos los profesionales que estamos más actualizados y tenemos mayor conocimiento de metodologías diagnósticas. Sonará un poco egocéntrica esta diapositiva, pero es importante que lo sepamos. Es importante saber para lo que nos estamos preparando y qué es lo que nosotros aportamos, ¿ok? Hay trabajo que nosotros hacemos que yo me atrevería a decir que ningún otro profesional de salud lo puede hacer. Y si sí, no lo hace de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Entonces, la facultad y todos estos espacios son una gran plataforma para que nosotros nos mantengamos actualizados y sepamos las últimas metodologías diagnósticas que se pueden utilizar. Al final, somos los que tomamos las decisiones. Y con esto entro entonces a las funciones de un químico biólogo en un laboratorio de tamizaje neonatal. Es importante que sepamos que nosotros siempre vamos a tener una parte técnica y una parte administrativa. Yo me atrevería a decir que en laboratorios tan especializados, de repente nosotros a veces hasta dejamos de un lado la parte técnica, no porque no la sepamos hacer, sino que hay mucho trabajo administrativo que depende únicamente de nosotros. Pero como la parte técnica, yo me atrevería a decir, puse 5 nada más, son muchos, pero dentro de los que se me ocurre, a mí que es lo más importante, el control de calidad, la notificación a padres de familia, que eso es algo que si existiera un equipo multidisciplinario, pues lo podría hacer otro profesional, ya hablando de psicología, genetista, trabajo social, por ejemplo, pero es una parte que asumimos nosotros precisamente porque no existen estos equipos. Confirmación y seguimiento de los casos positivos, cuando ya salen todos los resultados y hay resultados fuera de rango, somos nosotros personalmente los que nos encargamos de hacer una confirmación, de dar seguimiento y de notificarle a los padres de familia. Estandarización de métodos, nos mantenemos haciendo pruebas, validando métodos y sobre todo implementación, implementar nuevas pruebas, implementar nuevas técnicas, nuevos registros de calidad, todo lo que nosotros podamos implementar para que nuestro trabajo sea un trabajo de calidad.
Hay muchas otras, pero dentro de la parte técnica es lo que se me ocurre. Y la parte administrativa, entonces, también son muchas, pero lo primero que se me ocurre, nosotros somos encargados de el abastecimiento, mantener abastecido un laboratorio, hacer proyecciones, que es algo muy importante. Nosotros siempre tenemos que estar trabajando, proyectándonos hacia el futuro, no comprando para ahorita, haciendo las cosas para ahorita, sino que qué voy a tener mañana, con qué voy a trabajar mañana, cómo voy a programar el próximo año. Entonces eso es algo muy importante que depende de nosotros. La vinculación con el equipo multidisciplinario somos nosotros los que nos encargamos de platicar con el neumólogo, platicar con el hematólogo pediatra, platicar con todos los profesionales de la salud que van a atender al bebé, comunicarle los casos, presentarle los casos y asegurarnos de dar un seguimiento. Hoy por hoy es un trabajo que nos ha servido mucho a nosotros unificándonos como hospital, porque sabemos de ciertas deficiencias que pueden haber, pero nosotros nos encargamos de que si al bebé algún especialista no lo puede atender en un hospital, que lo pueda atender en otro hospital, que tengan acceso a llegar. Estamos hablando de a veces hasta ver si los papás tienen algún pasaje para pagar el pasaje para poder llegar, atenderlo cuando él pueda llegar. Eso es algo que nos sirve mucho con los médicos y hoy por hoy tenemos la facilidad de llamar al doctor para que nos haga un espacito y pueda atender a este bebé. Entonces es algo con lo que siempre vamos a estar muy agradecidos, que hay muchos profesionales y hoy por hoy más profesionales de la salud ya muy sensibilizados con el tema del tamizaje neonatal y que le dan la importancia que se merece. Liderar y capacitar equipo técnico, eso es algo muy importante. Nosotros estamos como líderes, y no hablo como jefes, sino que como líderes trabajando a la par de nuestro equipo para que nosotros podamos trabajar todos los días y hacer el trabajo con la misma calidad. No podemos olvidarnos de la parte humana, de que estos bebés están complicados en cuidados intensivos, de que tenemos que notificar cosas que de repente pueden alterar a los papás y tratamos de hacerlo con la mayor sensibilidad posible. Y luego estadísticas, reportes de casos, hay muchas más. Algo que no coloqué ahí, pero siento que lo tenía que poner en ambas partes, realmente es la investigación. Eso es algo que nos ayudó mucho unificándonos como hospitales porque tenemos más manejo de datos, unificamos consentimientos informados, carnet de citas, nuevas boletas de toma de muestra para poder recaudar los datos y eso nos permite a nosotros mantenernos en investigación, generar espacios para la tesis, para trabajos de graduación de estudiantes, recibir pasantías y mucho trabajo que también nos ha llamado mucho la atención, la importancia o el interés que tienen muchos estudiantes de pasar por estos laboratorios. Yo siempre se los menciono, no siempre tenemos la oportunidad de trabajar en este tipo de laboratorios y aprovechando que lo tenemos y la conexión tan cercana que tenemos con la Facultad de Farmacia, pues es importante que los estudiantes lleguen y puedan capacitarse en todo esto. Aparte de eso, entonces, nosotros siempre buscamos la ampliación a nivel nacional. Estamos hablando de que el tamizaje se hace para los bebés que nacen en los hospitales, que si lo pasamos a nivel nacional realmente es un 3% lo que nosotros estamos cubriendo. Y para que haya un programa a nivel nacional de éxito, tiene que ser una cobertura mayor del 80%, o por qué no pensar como Costa Rica o como Argentina o como Uruguay, que tienen coberturas a nivel nacional cercanas del 100%. Estamos hablando del 95, 97, 98%. Entonces, la importancia es porque vamos a disminuir principalmente las tasas de mortalidad y morbilidad. Un ejemplo que yo siempre pongo es la hemoglobina S, que antes no se buscaba porque se hablaba de que era únicamente en personas de raza negra. Nosotros estamos seguros que si movemos este tamizaje o esta toma de muestra a regiones donde hayan más personas de raza negra, de repente nosotros vamos a poder detectar más casos y de esta manera evitar que se desarrollen anemias falciformes. Otra, evitar detección tardía. Generalmente los bebés vienen a los 3, 4 meses ya a cuidados intensivos porque ya han desarrollado la enfermedad y es muy poco lo que se puede hacer por estos bebés. Hemos visto lamentablemente cómo ciertos bebés no han logrado sobrevivir cuando ya vienen muy, muy complicados y no existe un tamizaje neonatal. Costo-beneficio, eso es algo que siempre, sobre todo cuando se
se presenta ante autoridades que van a financiar, es algo que siempre se tiene que tomar en cuenta porque definitivamente es un examen, si nosotros lo queremos ver así, costoso, ¿verdad? Pero tal cual siempre les he explicado cuando he tenido la oportunidad, es que siempre hablamos de costo y beneficio. Lo que nos va a representar el gasto en salud de estas personas. Luego van a estar siempre con nosotros pacientes que van a tener complicaciones renales, complicaciones multisistémicas y va a generar un gasto para el país. Se puede eliminar este gasto nosotros haciendo esta inversión cuando ellos nacen, ¿verdad? Y no hablemos de la vida de las personas, que eso no tiene ningún costo, ¿verdad? Salvarle la vida a un bebé, no le podemos poner un precio a eso. Y garantizar ciudadanos sanos que aporten al país. Yo siempre menciono esto, tuvimos una oportunidad cuando presentamos y ciertos profesionales de la salud lamentablemente mencionaban y decían, ¿por qué vamos a gastar en esto si son poquitos casos los que hay? ¿Por qué vamos a hacer tamizaje neonatal y le vamos a meter tanto dinero a usted si de todos modos son poquitos casos? Nos alarmó mucho, nos sacudió mucho el hecho de ponernos a pensar de que estos bebés pueden ser desde nuestros hijos hasta nuestros sobrinos, no importa si es 1, 2, 3, si nosotros tenemos y podemos garantizar, y es obligación del Estado garantizarlo, debemos de garantizarle una vida sana a estos bebés. Entonces, eso es muy importante y por eso necesitamos ampliarlo a nivel nacional. ¿Qué obstáculos hemos tenido? De lo que les hablaba cuando hicimos este resumen científico. Educación, esa es la base de todo, ¿verdad? Llama mucho la atención ver cómo muchos de los profesionales de salud todavía no saben del tamizaje neonatal o creen que no se hace en Guatemala. Y llegando a la población, ¿verdad? Ya más afectada, en donde realmente no se tiene una base educativa suficiente, ¿verdad? El nivel socioeconómico es bajo, ¿verdad? Por esa razón es que es muy complicado. Hay bebés que no llegan a tamizarse porque los papás no tienen 20 quetzales para venirse de Escuintla para acá, por ejemplo, o muchos casos que hemos visto que realmente nos ha impactado. Falta de concientización en medicina preventiva, ¿verdad? Lo que les decía, siempre se dice, no gastémonos ese dinero en la emergencia y no gastemos ese dinero en tamizaje. No estoy diciendo que una cosa compense la otra, pero es importante crear estos espacios, planificar estos gastos, si lo queremos ver así, yo prefiero llamarle inversión en salud, para que se pueda tener esto, concientizar en medicina preventiva, no en que lleguen estos bebés enfermos, sino que salgan de nuestro hospital sanos. Falta de leyes, les hablaba que en el 2002 se hizo un acuerdo ministerial, luego de eso no hay absolutamente nada que nos garantice a nosotros o que nos obligue a hacer el tamizaje neonatal y peor aún, que nos permita esa participación entre instituciones, ¿verdad? Para nosotros podernos referir. Eso es algo que nos ha frenado mucho, algo que estamos persiguiendo. El bajo nivel socioeconómico ya lo mencioné. No hay un presupuesto destinado a tamizaje neonatal. Afortunadamente, Roosevelt y San Juan tenemos estos presupuestos porque ya se ha planificado año con año y podemos decir que tenemos reactivo todo el año para poder cubrir a los bebés que nacen, pero en otros hospitales hay que crear estos presupuestos. No existe un presupuesto destinado al tamizaje neonatal. No tener un área física específica, montar un laboratorio de tamizaje neonatal es sumamente costoso, tiene que ser personal que esté capacitado, pero también existe la posibilidad, y es una de nuestras miras, obviamente tener esa toma de muestra y referencia a los centros de diagnóstico, que en este caso son Hospital Roosevelt y Hospital General San Juan de Dios. No es una prioridad en salud pública, es algo que tenemos que decir. Se han tocado muchas puertas y lamentablemente no siempre ha sido una prioridad. Pues ahora estamos en una situación muy complicada en cuestión de salud en nuestro país, ¿verdad? Que eso detiene muchas cosas y una de esas es el tamizaje. No hay medicamentos accesibles, no le podemos garantizar a un bebé hipotiroideo que le vamos a dar su pastita para todos los días y hay papás que no la pueden comprar, por eso la dejan de tomar y llegan ya nuevamente complicados y no hay incidencias reportadas a nivel nacional. Algo que nos pasó mucho con galactosemia y fenilcetonuria era que los bebés se tamizaban nuevitos, ¿verdad? A las 12 horas, 10 horas de nacer y los bebés simple y sencillamente, como no habían activado su metabolismo, no presentaban ninguna de estas enfermedades.
es importante para nosotros como país reportar estas incidencias, y mientras más muestras nosotros abarquemos, vamos a poder nosotros ajustar esas incidencias para poder nosotros tomar ya decisiones mayores a nivel nacional. Entonces, estos son unos de los obstáculos que presenta el tamizaje neonatal al sol de hoy. ¿Qué metas tenemos nosotros como químicos biólogos, como equipo de tamizaje neonatal? Primero, que exista una ley para la realización de tamizaje metabólico neonatal a nivel nacional, algo que salga del Ministerio de Salud, que llegue al Congreso, que sea algo que quede escrito para que esto nos obligue a nosotros a buscar estos espacios y a buscar este diagnóstico, para que en un futuro no muy lejano nosotros podamos estar posicionados en un tamizaje metabólico a nivel nacional con una buena cobertura. El establecimiento de un programa nacional de tamizaje neonatal, nos encantaría que, así como existen los programas nacionales de VIH, los programas nacionales de banco de sangre y medicina transfusional, por ejemplo, que exista un programa nacional de tamizaje neonatal donde el bebé que nazca, aún así sea en un CAIMI, sea con comadronas, sea en cualquier territorio nacional, puedan ellos tener un acceso cercano a la toma de muestra y nosotros poder recibir estas muestras y decir que nuestros bebés están tamizados, ¿verdad? Y ampliar estos tamices, porque estamos seguros que hay muchas enfermedades que no estamos detectando en la actualidad. Y la centralización del procesamiento de las muestras es algo muy, muy importante, porque eso nos ayuda a nosotros a reducir costos, nos ayuda también a garantizar la calidad. Es decir, a diferencia de lo que se entiende de la descentralización de los servicios de salud, aquí lo importante es descentralizar la toma de muestra, pero centralizar el procesamiento de muestras, porque eso nos va a ayudar a obtener metodologías más actualizadas, mejores costos de reactivos, y sobre todo trabajar todos bajo un mismo sistema de calidad, que eso es muy importante y es básico para el procesamiento de muestras de tamizaje neonatal. Esas son, hay muchas metas más, muchos sueños, muchos planes que se han escrito, pero estas serían las 3 metas que yo podría mencionar, y que nosotros como químicos biólogos tenemos una participación muy activa, porque somos los que tenemos que dar esta visibilidad a las necesidades que se tienen de implementar estos diagnósticos. Entonces, por eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Básicamente, esa es la información que quería traerles. Quiero agradecerle a la licenciada Grete Lemus, que es jefe de laboratorio de endocrinología y especialidades del Hospital Roosevelt, al licenciado Pablo Sorín, que es subjefe de laboratorio, que está encargado del programa de tamizaje neonatal en el Hospital Roosevelt. Agradecerle al laboratorio clínico del Hospital General San Juan de Dios, al área de tamizaje neonatal, que somos un equipo pequeño, pero que he tenido la fortuna de trabajar con profesionales de alto nivel que me han ayudado mucho en la implementación, en la captación de pacientes, y muchos otros personas y profesionales de la salud que yo podría agradecer acá. Así que es una fortuna que nosotros seamos un gremio que tengamos esa comunicación, que tengamos esa facilidad de trabajar en equipo, y eso es un consejo que yo les quiero dar. Generalmente nos cuesta mucho cuando somos estudiantes, el trabajo en equipo es algo que nos da mucha batalla, pero es el éxito de nuestro trabajo. Yo no podría haber hecho y no podría estarles presentando esto si nosotros no tuviéramos esas personas o esos equipos que realmente nos ayudan a seguir adelante, nos hacen mejores químicos biólogos, y podemos hacer más en conjunto. Solos no vamos a poder trabajar esto. Entonces, es esa la información que les quería mencionar. Gracias por su atención, y entonces ahora pasamos a la parte de preguntas. No sé si la asociación, la organización lo va a moderar. Buenas tardes, licenciado. Le agradecemos por esta conferencia tan interesante. Creo que a todos aprendimos bastante sobre la situación actual del tamizaje neonatal en el país. Ahorita le vamos a presentar
algunas preguntas que nos llegaron de los participantes. Una persona pregunta qué repercusiones puede tener una mala punción en el momento de extraer sangre del talón del bebé. Bueno, con una mala punción es importante hablar pues el daño que le podríamos causar al bebé como tal, ¿verdad? Hacer una punción en un sitio que no es el correcto, que realmente son herramientas ya estandarizadas que nosotros utilizamos, que es muy poco probable, pero la principal repercusión, diría yo, es que una mala punción para nosotros es obtener una mala muestra. Y si nosotros no tenemos una muestra correcta, no vamos a poder hacer un diagnóstico adecuado. Les mencionaba que estos disquitos están ya, la gotita está para que el papel absorba cierta concentración, porque nos basamos en concentraciones. Entonces, si nosotros agregamos gota sobre gota o si no agregamos suficiente sangre, esto ya nos va a arrojar resultados que no son confiables, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos, tiene que ser personal que esté altamente capacitado en la toma correcta de muestra. Esas son las repercusiones que yo podría mencionar. Gracias por su respuesta. Glenda Quintana pregunta, ¿cómo puede la madre solicitar el tamizaje neonatal para su bebé? ¿Cuál es el proceso que debe realizar? Gracias. Actualmente en el hospital no es que los tengan que solicitar, ni el médico lo tiene que solicitar como normalmente se solicitan los exámenes de laboratorio. Nosotros todos los días, estoy hablando de los 7 días de la semana, ¿verdad? Se va a decirles a las mamás la importancia y a ponerles citas a todo mundo. La idea de nosotros es que todos los bebés hagan su tamizaje. Nos ha ocurrido también que son bebés, nosotros ahorita únicamente estamos con el servicio en los hospitales, ¿verdad? Pero nos basamos, ambos hospitales, en que nosotros somos un servicio a demanda, es decir, la población que demanda el servicio en el hospital, nosotros estamos obligados a darlo y es de esta manera como tratamos nosotros de quienes busquen el tamizaje se pueda realizar. Obviamente, y trato a veces de no decirlo así tan abiertamente, porque por situaciones de presupuesto, obviamente nosotros tenemos que darle prioridad a los bebés que nacen en nuestro hospital. Pero realmente la idea es abrir esto, así como llegan las personas a consulta externa y que quieren que los vea un médico para que les trate su diabetes o para hacer seguimiento, pues así nos gustaría que pueda llegar una mamá a solicitar el tamizaje neonatal en su bebé, para su bebé. No hay un proceso tal cual que yo les diga, llegan a las 7 de la mañana, hacen tal colita y esto, pero siempre tratamos de darle el servicio a quienes lo solicitan, ¿verdad? Por asuntos de presupuesto, y si tenemos la oportunidad, pues tamizamos a los bebés que se nos presenten. Siempre tratamos de tamizar al bebé que se nos cruce. Muchas gracias. Otra persona pregunta, ¿actualmente solo son los 3 químicos biólogos que se mencionan los encargados del estudio del tamizaje neonatal? Si hablamos de Ministerio de Salud Pública y de laboratorios tal cual que están montados con el Ministerio de Salud Pública, únicamente somos Hospital General San Juan de Dios y Roosevelt. Hay otras entidades que también hacen tamizaje neonatal, que en algún momento también tienen alguna participación en el tamizaje del ministerio, pero no hay laboratorios de tamizaje en los demás hospitales regionales, ¿verdad? Sino que es a través de otras organizaciones. Y sí, tal cual, todo montado para poder establecer un programa, al final somos estas 2 áreas las que trabajamos. Nada más estoy hablando de 3 químicos biólogos, pero realmente yo tendría que mencionar a todo el laboratorio clínico del San Juan de Dios que siempre nos apoya, y estoy seguro que tanto Pablo como Gretel tienen también el respaldo de su institución y de algunos otros profesionales que en algún momento han apoyado, ¿verdad? Aprovecho a mencionarlo, el EDC también ha participado en el tamizaje neonatal. Entonces la idea es que nos encantaría que lo haga todo mundo, ¿verdad? Pero que lo haga bajo las circunstancias que se tiene que hacer, con las normas que se tiene que hacer, para nosotros poder garantizar un servicio de
de calidad. Siempre le seguimos apostando al éxito que va a tener si nosotros centralizamos eso. Así que no se trata de poner laboratorios de tamizaje neonatal en todos lados, sino que fortalecer los laboratorios que existen y poder centralizar el servicio. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿puede realizarse el tamizaje a un recién nacido de 30 días? Lo ideal, el tamizaje neonatal, un neonato por definición es un bebé desde que nace a los 28 días, ¿verdad? Lo ideal es hacerlo de los 3 a los 7 días. Hay dos razones que les voy a mencionar por qué no se hace después de estos días. Primero, por la sencilla razón de que estos métodos están estandarizados y están hechos para neonatos, es decir, de 0 a 28 días. Y segundo, porque basándonos en que lo ideal es hacerlo del tercer al séptimo día, nosotros estamos hablando de que estos bebés están aparentemente sanos. Si yo tamizo a un bebé a los 3 días, eso me da el chance de que yo a los 10 días ya pueda tener un resultado, a los 15 días o 20 días yo ya pueda confirmar el resultado y antes del mes el bebé ya esté en seguimiento con el médico y en tratamiento. ¿Qué pasa si yo hago estos diagnósticos tardíos? El bebé posterior al mes es muy seguro que presente síntomas. Entonces, lejos de que ya pierde sensibilidad, de que ya pierde validez un poco los resultados porque no están hechos para esta edad, también nosotros vamos tarde. Lo que nosotros estamos tratando es de hacerlo a tiempo para evitar que el bebé se enferme, ¿verdad? Porque eso quiere decir que yo a los 30 días tomo la muestra, unos 10 días que me tarda en completar todo este panel, estoy hablando de un bebé de 40 días y si nosotros queremos confirmar, ya vamos tarde, ¿verdad? Un bebé para los 2 meses incluso podría morir. Gracias por aclarar la pregunta. Otra pregunta dice, según su percepción, ¿los padres de familia normalmente acceden a darle seguimiento a sus hijos cuando se les notifica de un resultado normal obtenido en el tamizaje neonatal o no? O no. Bueno, esto es bien y va muy relacionado a la parte que les mencionaba de todos los factores socioculturales que existen en nuestro país, ¿verdad? Siempre existe mucho alrededor de que no hay que sacar a los bebés o que no hay que llevarlos a un hospital o que se los van a robar o etcétera, etcétera. Y luego estamos hablando de que son diagnósticos raros, que son enfermedades raras, por ejemplo, y entonces tiene mucho que ver cómo nosotros abordamos a los papás, ¿verdad? Yo no los llamo y les digo, mire, tengo arriba de 20 miligramos por no sé qué, de esto y su bebé. No, pero trato de la manera de lo posible de decirles, mire, algo está pasando, permítanos confirmar qué está pasando con su bebé para estar seguros y estar tranquilos que esto ocurre. Yo no me atrevería a decir de que los papás no acceden al seguimiento solo porque no quieran. Yo lo que hemos notado es que lo que más ocurre es que no tienen los medios para hacerlo. A nosotros nos pasaba, teníamos un caso que cada que llegaba la mamá le dábamos 20 quetzales de nuestra bolsa para decirle, mire, con esto se viene dentro de tantos días porque necesito hacerle esto. Porque si no era así, la mamá no podía sacar al bebé. O son de otro lugar, no tienen, no conocen la ciudad, no, a eso me refiero. Si nosotros pudiéramos tener esa atención descentralizada, las tomas de muestras se podrían hacer en otros lugares y yo estoy seguro que muchos más tendrían acceso a este seguimiento si yo les digo, mire, no se venga a la capital, ¿dónde está usted? En Cuilapa, vaya al Hospital Regional de Cuilapa y le van a tomar la muestra y me la van a enviar a mí y yo me comunico con usted. Pasa eso, pasa el problema de las direcciones y pasa el problema de los teléfonos, que a veces nos dan un teléfono, luego no, ya no es ese teléfono. Nos ha pasado que hemos hablado con el ex jefe de un tío del bebé y ese logra encontrar al bebé, al tío, el tío le habla a la hermana y ya tratamos de hacer lo posible, pero yo diría que el poco acceso es por nuestras deficiencias socioculturales, no tanto porque no quieran que se les haga una prueba a los bebés. Si hay más limitaciones socioeconómicas que culturales. Exacto. Otra persona pregunta, si los padres se niegan al seguimiento y evaluación de un caso positivo, ¿se lleva un seguimiento indirecto o solo se queda en estadísticas? Esto es muy importante. Yo les hablé de un consentimiento informado. Nosotros no podemos, lamentablemente, no podemos obligar a nadie a que
sí, a que acuda a nuestros servicios. Si bien es cierto, uno tiene el derecho a la salud, uno tiene que tomar ese derecho como para, qué sé yo, para ejercerlo, para gozarlo. Entonces no podemos obligar a ningún papá, a ninguna mamá que no quiera que se pinche al bebé. Nos pasa, es muy raro porque les digo, se crea un programa que garantice la participación de los papás. ¿Verdad? Nosotros las charlas y el acercamiento y la manera en que hablamos con los papás es algo bien diseñado que garantiza la participación, pero nos ha pasado que de repente hay papás que dicen no y no nos firman el consentimiento y entonces no se les hace el tamizaje. Y si no siguen en seguimiento, obviamente también queda en estadística porque accedieron a la primera toma de que no hay un seguimiento. Entonces eso es muy importante que lo sepamos. Nosotros hicimos un consentimiento a nivel de Ministerio de Salud porque es importante que los papás sepan quiénes somos, qué hacemos y que nos mantenemos año con año reportando o tratando, porque esta estadística nos sirve mucho a nosotros para la toma de decisiones y para justificar el programa, ¿verdad? Y que vean que realmente con ese dinero se está haciendo algo muy bueno para la sociedad. Pero no se le puede obligar a nadie. Muchas gracias. Todavía nos faltan bastantes preguntas. Creo que vamos a mostrar un par de preguntas más y las demás las vamos a enviar por correo y las vamos a publicar en la página de la organización por cuestiones del tiempo. Otra pregunta, ¿qué costo tiene este procedimiento en clínicas privadas? Miren, el costo es variable. Yo no les puedo hablar de precios tal cual, ¿verdad? Pero sí sabemos que hay paneles desde 1,500 quetzales hasta dólares o que los mandan al extranjero, los mandan a Estados Unidos. Es un diagnóstico caro. Es un diagnóstico caro que una persona que no tiene para venir 2 veces por semana a la ciudad no va a tener para hacerlo en clínicas privadas, pero sí las personas que tienen cierta solvencia económica se los ofrecen, de hecho se los ofrecen en las clínicas de ginecobstetricia. Tienen a su bebé y les dicen, miren, este es un paquete de tantas pruebas y cuesta tanto, ¿verdad? Pero no es un precio accesible para cualquier bebé, para el grueso de la población que al final es el que no tiene acceso. Pero sí existen clínicas privadas. Muchas gracias. Pues si usted tiene un poco más de tiempo, yo tengo tiempo. Si ustedes se quedan, yo me quedo y les contesto, no se preocupen. Sí, unos minutos más para poder mostrar las preguntas. No hay problema. Se entiende que la cantidad de casos relativamente bajas es porque no se realizan muchas pruebas o los impedimentos que menciona. Los únicos hospitales que realizan estas pruebas son solo el San Juan y el Roosevelt. Gracias. Son como varias preguntas. Primero, la cantidad es baja. Hablemos de que no son incidencias como hablar pacientes diabéticos o pacientes renales. Si lo comparamos con eso, realmente son incidencias bajas, pero también hay que tomar en cuenta de que no estamos detectando todos los casos. ¿Ok? Entonces, hay mucho que hablar acerca de las incidencias, que ya lo hemos hablado en su momento también, el hecho de que ajustar incidencias, eso quiere decir de que nosotros tenemos que abarcar más población para nosotros poder decir, bueno, tenemos cierta incidencia, porque ¿qué pasa? También está el riesgo de que yo reporte, tengo 1 en 500. 1 en 500 es una incidencia altísima para una enfermedad de parhipotiroidismo congénito, por ejemplo, pero si vengo yo y ya tamicé 1,000,000 de bebés, por ejemplo, ya yo puedo decir, bueno, es 1 en 10,000, que es una incidencia más baja, pero es mucho más acertada. Lo ideal es nosotros ajustar las incidencias a la realidad de nuestro país. Incidencia es un tema que hay que tratar mucho, pero sí, obviamente detectaríamos más casos si nosotros tuviéramos una población más grande. Y por todos los impedimentos que mencioné, obviamente eso también influye. Y los únicos hospitales que se realiza, tengo entendido que también hay hospitales que realizan tomas de muestra que lo hacen con otras organizaciones, pero directamente laboratorios del Ministerio de Salud, el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios son los que tenemos ya el área física donde se hace el diagnóstico de estas enfermedades. Muchas gracias.
Ana Hernández pregunta, según su experiencia, ¿alguna madre se ha negado a seguir con el tratamiento de alguna enfermedad congénita? Creo que es algo similar a la pregunta anterior. Ajá, sí, es muy similar. Nos pasó ahorita de un bebé de 5 años, que fue el primer caso que yo tuve la oportunidad de detectar. Yo era nuevo en el hospital, detectamos este bebé y hoy por hoy tiene 5 años y precisamente el bebé ha tenido sus altas y bajas porque la mamá de repente no ha podido con el tratamiento o se han descuidado, también ha pasado mucho eso, pero siento que el asunto del tratamiento y que implica el gasto, eso ya es complicado. Entonces, no es tanto que se nieguen. Nos pasó con un bebé de anemia falciforme que se negó al seguimiento y ya cuando nos trajo el bebé directo lo cargamos para la emergencia, ¿verdad? Entonces, sí ha pasado eso, pero son muchos casos, hay mucha tela que cortar al respecto. Pero si se niegan, no podemos hacer nada. Vuelvo y repito. ¿De cuántos puedes estudiar? Uy, con el tamizaje. Ay, yo lo leí, perdón, lo tenía que leer. Bueno, lo voy a leer solo para que se escuche. ¿Alrededor de cuántas enfermedades se pueden estudiar con el tamizaje neonatal? Pues son muchas. Hay paneles. Si ustedes van a otros países como Argentina, México, Costa Rica, hay paneles de 20, 40 enfermedades. Hay hasta 60 enfermedades que se pueden hacer con, con otras pruebas, digamos, en tándem, por ejemplo, ¿verdad? Pero los paneles básicos que normalmente se ofrecen son muy similares a las pruebas que nosotros ofrecemos, pero eso es muy importante. Es una gran cantidad de pruebas de enfermedades que a veces uno ni mencionarlas puede y no sabe de qué se trata esto. Son muchas enfermedades. Ver al final los paneles, yo hablé de esto cuando fue lo de enfermedades raras en el 2020, justo antes de que entráramos a lo de la pandemia, y precisamente se habla de cuántas enfermedades tengo que tamizar, las que yo pueda. ¿Verdad? Ideal es que busquemos todas, pero obviamente se ajusta a la capacidad que se tiene y a lo primordial que en este caso son estos paneles básicos. Por eso existen paneles básicos y paneles ampliados. Lo ideal es que ahorita por lo menos los bebés se vayan con su panel básico. Y ya cuando se tienen ciertas sospechas se solicitan tamizajes ampliados que actualmente no los realizamos nosotros y sí se busca la ayuda de otras instituciones. Pero son 40, 60 incluso que se pueden detectar. Y tal vez la epidemiología no puede contribuir a las pruebas que se requieren. De hecho, sí, y esa es la idea. Todas las decisiones que se toman son precisamente porque existen esas salas situacionales, existen esos reportes epidemiológicos que dicen, bueno, hay que ponerle ganas a esto porque miren, tenemos esta y esta y esta cifra. Entonces, definitivamente la epidemiología nos sirve, pero para nosotros poder generar datos tenemos que tener una población bastante grande. Entonces, eso también va a ayudar y por eso es nuestro objetivo en ampliar la cobertura porque nosotros vamos a poder tener mejores datos que nos ayuden a la toma de decisión. Pablo Sorín pregunta, bien es sabido que sos pionero en la detección de hemoglobinopatías. ¿Cuál es tu experiencia en la detección de estas enfermedades? Gracias Pablo. El licenciado Pablo Sorín es el encargado de tamizaje en el Roosevelt que ya les había mencionado. Pues afortunadamente en el 2016 tuvimos la oportunidad de implementar esta prueba. Nos llamó mucho la atención que es una incidencia mucho más alta de incluso hipotiroidismo congénito, que es la más frecuente en nuestro país. Y la cantidad de portadores que existen, ¿verdad? Tenemos muchos portadores. La experiencia que hemos tenido es muy buena porque hemos podido tamizar a las familias enteras, es decir, viene el bebé, lo tamizo, sale como hemoglobina S, tamizo al papá, tamizo a la mamá, tamizo a los hermanitos y nosotros podemos decir cómo está toda la familia. Eso es algo muy bueno. Algo que hay que tomar en cuenta es que si yo estoy detectando hoy ese montón de bebés con hemoglobina S, en 20 años, si no es que menos, van a tener más hijos y vamos a tener nosotros más casos. Entonces, yo pienso que la búsqueda que estamos haciendo ahorita es muy importante, Pablo, porque nos va a ayudar también a implementarlo en
en los demás hospitales, implementarlo con ustedes, implementarlo en otros lugares y llegar a esas poblaciones que estamos seguros que las incidencias son más altas, ¿verdad? Pero ha sido una experiencia muy, muy buena y hemos podido detectar 2 casos de anemia falciforme tal cual, que son homocigotos, y hemos encontrado una gran cantidad de casos de heterocigotos, que la vez pasada tuve la oportunidad también de presentarles ya las incidencias de cada enfermedad. Muchas gracias. Creo que había respondido a Sí, más o menos esa pregunta. Solamente bebés nacidos en estos hospitales pueden solicitar tamizaje neonatal. exacto, como les mencioné anteriormente, ¿verdad? ¿Existen pruebas de tamizaje para hacer un control luego de pasar la fase neonatal e infante? El problema es que generalmente las pruebas que se hacen es cuando ya se presentan síntomas, cuando ya se presenta clínica, y era lo que les decía, ya no se hace un tamizaje neonatal, sino que se hacen pruebas, ya se mide 17-hidroxi, TSH sérico, por ejemplo, ¿verdad? Pero generalmente el problema de esto es que no es que se hagan pruebas de, ay, no me hice el tamizaje, me lo voy a hacer ya grande, o me lo voy a hacer ya, se lo voy a hacer al bebé a los 3 meses, sino que no se hace, y los que presentan clínica para ese entonces ya los llevan precisamente porque presentaron. Y nos pasa de que se quieren hacer las pruebas de tamizaje, llevan el bebé de 3 meses y no saben qué es y quieren que le hagamos tamizaje neonatal, y es ahí donde nosotros ya les recomendamos otro tipo de pruebas, porque no es el tamizaje neonatal lo que corresponde. Muchas gracias. ¿Qué enfermedades son más comunes o más frecuentes al momento de diagnosticar tamizaje neonatal? Hipotiroidismo congénito, que ya lo había mencionado, esa es la principal aquí en Guatemala, pues la alta incidencia y prevalencia de hemoglobina S, ¿verdad? De la variante estructural de la hemoglobina. Y luego viene fibrosis quística e hiperplasia congénita. Muchas gracias. Cuando los bebés están hospitalizados en su etapa neonatal o los prematuros, ¿difiere el procedimiento de toma de muestra y análisis o varían los resultados? Sí, de hecho, dentro de los protocolos, dentro de los algoritmos diagnósticos, nosotros tenemos algoritmos para bebés que son de pretérmino, bebés que tienen bajo peso, y existen otros pasos, como por ejemplo, en el caso de los bebés que tienen bajo peso, los que estén abajo de cierto peso, se les toma una segunda muestra a los 20 días, por ejemplo, y así nos vamos, ¿verdad? Hay pasos extras que se tienen que tener para confirmar con estos bebés. Entonces sí hay otros pedacitos, digamos, en nuestros algoritmos diagnósticos, precisamente para estos casos, pretérmino principalmente y bajo peso al nacer, que es muy común aquí en Guatemala. Gracias. Si los padres no cuentan con una economía estable para poder, creo que seguir llevar el tratamiento del neonato, ¿existen programas o ayudas socioeconómicas para los padres? Es muy complicado. En otros países ya existen las asociaciones, existen ciertas fundaciones que dan, muchos de estos se trabajan con dietas que obviamente son caras. Aquí no hay, por lo menos por parte del ministerio, no hay un programa que dé ayuda socioeconómica o que tenga productos a bajo costo o que les pueda dar medicamento. Entonces, esa es una parte muy débil. Si nosotros estamos débiles un poco todavía en este diagnóstico porque no tenemos mucha cobertura, estamos todavía más débiles en asegurarles esos tratamientos a los bebés, y eso es algo que definitivamente debería de ser primordial. Muchas gracias. Ismucané Lem pregunta si ha tomado en cuenta la capacidad hacia las comadronas para orientar sobre la importancia de estos análisis, ya que muchas comunidades se acude a ellas. Gracias, Ismucané, por su pregunta.
sí se ha tomado en cuenta el hecho de expandir el tamizaje neonatal. El asunto es que tiene que ser escalonado. Es para nosotros bastante complicado llegar a las comadronas y ni siquiera hemos podido llegar a la parte de los hospitales regionales, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, todo obviamente tiene que llevar cierto orden, pero la idea obviamente no es tanto que llevemos el tamizaje con las comadronas, sino que sepan que existe, que puedan acudir, y eso es algo que obviamente tienen que ser iniciativas de educación junto con salud pública para poder llegar hasta ahí, pero definitivamente se tiene que hacer. Pero obviamente va todo escalonado y primero se tienen que tratar de cubrir estos centros donde hay mayor cantidad de nacidos. Gracias por su respuesta. Ya solo un par de preguntas faltan. Bueno, esta creo que ya la había mencionado también. Sí, sí. Los precios hospitalarios son cosas muy, muy distintas. En el hospital no tiene ningún costo para los bebés. Eso sí es algo que es importante mencionar. Pero luego afuera depende a dónde vaya, depende qué seguro tenga, depende de dónde nazca su bebé. Así van a ser los precios también, me imagino yo. Que utilizan metodologías similares a las que nosotros utilizamos. Gracias. ¿Han llegado casos de enfermedad fibroquística y si se detecta, cómo o con quién se trata? Sí, efectivamente se hace el test de IRT, el tripsinógeno inmunoreactivo. Posterior a eso se hace un test de sudor, que también ya lo hemos mencionado en otras presentaciones. Y si este test de sudor, que al final es la prueba confirmatoria, se refiere obviamente al neumólogo pediatra. Son los neumólogos pediatras los que tratan a estos bebés. Y lamentablemente creo que el Roosevelt también tuvo una situación en la que llegaron bebés que fueron diagnosticados en otro lugar y llegaron ya muy tardío y lamentablemente con estos bebés no se pudo hacer mayor cosa, ¿verdad? Entonces, sí es importante detectarlo a tiempo y que se trate a tiempo, y afortunadamente en estos hospitales tenemos neumólogos pediatras, ¿verdad? Tenemos que asegurar no solo el diagnóstico, sino que tener quien los vea. Y eso es parte de un programa. Gracias. Creo que ya esta es la última pregunta. ¿Cree usted que la falta de información acerca del tamizaje neonatal en padres de familia dificulta la accesibilidad y el apoyo hacia estos estudios? Totalmente, totalmente, y creo que eso afecta, lo podríamos nosotros extrapolar a cualquier cosa, ahorita con la vacunación de COVID, con cualquier cosa que nosotros, la información y la educación es básico para que estos programas tengan éxito. Yo no puedo llegar a ofrecer algo raro, algo extraño, a que me confíen a su bebé de días de nacido, sin que yo les dé una base, sin que yo les dé una confianza y les asegure que el bebé en mis manos va a estar bien. Entonces, eso es muy importante, la información, cómo se les presenta el tamizaje a los papás y sobre todo informarnos entre profesionales, ¿verdad? Profesionales de salud, que por lo menos todo profesional que atienda partos sepa que hay tamizaje neonatal, dónde se hace el tamizaje neonatal, cómo hay que hacerlo, en qué días hay que hacerlo, y que nosotros también como químicos, biólogos y profesionales de la salud lo podamos hacer. La información es el éxito de cualquier programa y va a ser el éxito del tamizaje neonatal. Muchas gracias, licenciado, por toda la conferencia y por responder nuestras preguntas también. Ahorita vamos a presentarle su diploma de la conferencia, que dice: la Organización de Estudiantes de Química Biológica, OEQB, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, hace constar que el licenciado Eliseo Albanés impartió la conferencia en línea Tamizaje Neonatal el día viernes 22 de octubre del 2021. Firma la bachiller Bárbara Álvarez, presidente de OEQB, mi persona, vicepresidente de OEQB, y el maestro en ciencias Osber Morales, director de la Escuela de Química Biológica. Nuevamente muchas gracias, y gracias también a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias. Y esperamos que haya sido de su agrado y hayan aprendido bastante de esta conferencia. Y los esperamos en próximas actividades.
Muchas gracias, Gracias licenciado. a ustedes por la invitación, gracias a los saludos ahí en el chat, muchas gracias por asistir y felicidades nuevamente por estos espacios y que lo sigan haciendo y que nos sigan invitando a todos para que podamos enriquecernos. Felicidades por esto y gracias a todos.